Veamos algunos de los factores que afectan fundamentalmente a la recepción de los ecos. Una son los clutters, cuya traducción directa es desprolijidad. Hay tres tipos de clúster en los radares: clústers de superficie, clústers de volumen y clústers puntuales. Dentro de los clústers de superficie tenemos los cambios importantes de densidad en el blanco, típicamente el pasaje del agua a la costa. Los clústers de volumen son típicos de las gotas de agua, los cristales de hielo, el granizo. Son todos elementos que se comportan como antenas casi isotrópicas que van a devolver ecos, en muchos casos no deseados, y se los considera clústers de volumen. En otros casos, justamente es lo que se busca encontrar, que es lo que hacen los radares meteorológicos. Aquí en esta foto pueden ver la representación de distintos clústers de superficie en costas por cambios de densidad, donde se ve una zona ligeramente desenfocada por el cambio de densidad entre el agua y la tierra, clústers debido a gotas de agua, tanto en esta primera foto como en esta segunda, o cristales de hielo. Los clústers puntuales o angels reciben ese nombre con un poco de fantasía por la forma que presentan en la pantalla PPI de un radar, donde alguien los vio como una representación gráfica de un angelito. En realidad, los clústeres puntuales se deben fundamentalmente a grandes bandadas de pájaros, donde cada pájaro funciona como una antena secundaria, a generadores eólicos en funcionamiento, donde estas grandes palas, al igual que los pájaros en movimiento, generan ecos que representan blancos móviles y que podemos ver representados en esta pantalla PPI, donde tenemos clústeres meteorológicos, clústeres puntuales y algunos blancos. La manera de eliminar o disminuir los clústeres es mediante el filtrado Doppler, disminución de la sensibilidad de nuestro receptor o modificación del lóbulo de la antena. Recordarán el efecto Doppler relacionado con una fuente de señal electromagnética o señal acústica en movimiento respecto del observador. Si la fuente producto de la señal se va alejando del observador, equivale a una señal electromagnética que va disminuyendo su frecuencia y aumentando su longitud de onda. Dentro del espectro visual es el llamado corrimiento hacia el rojo. Si por otra parte la fuente se está acercando al observador, se produce una compresión de la señal, una disminución de la longitud de onda o, lo que es lo mismo, un aumento de frecuencia, que dentro del espectro visual corresponde al llamado corrimiento hacia el azul. Este efecto Doppler, que también es válido en señales mecánicas como la vibración del aire, sirve para disminuir los clústeres, ya que hay radares que trabajan en dos frecuencias o miden diferencias de frecuencia entre transmisión y recepción del eco y pueden determinar entonces si el objeto está realmente en movimiento o no, y mediante filtros puede eliminar o los blancos en movimiento o los blancos que están quietos según el operador quiera. De esa manera disminuyo los clústeres puntuales y los clústeres de superficie. Otra opción es disminuir la sensibilidad del receptor, es decir, hacer que los ecos que llegan desde blancos más cercanos, como pueden ser los propios elementos alrededor de mi antena o elementos que van a generar toda una zona de ecos no deseado, tengan menor ingreso a mi equipo, ya que la sensibilidad de mi equipo va a disminuir para blancos cercanos y va a aumentar para blancos lejanos. Otra opción es la modificación del lóbulo. Si tenemos lóbulos más angostos, más en forma de pincel, tendremos menor recepción de ecos no deseados. Otro elemento a considerar es el jamming o interferencia. Vemos aquí en una presentación PPI un caso típico de jamming. El jamming o interferencia normalmente está dentro de lo que se considera manejo ilícito de señales
o guerra electrónica o contramedidas electrónicas, que consiste en la generación de pulsos continuos de mucha potencia en la misma frecuencia de recepción de mi equipo, de manera de generar una zona prácticamente ciega a mi radar. Otra característica que va a dar un fabricante en un radar es la denominada ambigüedad. La ambigüedad tiene relación directa con la duración del pulso. Sabemos que un pulso de 1 microsegundo tendrá un ancho aproximado de 300 metros. Esto hace que cuando yo envío un pulso, blancos muy grandes que estén muy lejos no llegan a verse como eco cuando llegan a mi receptor los pulsos de blancos cercanos, sino que ese gran blanco que se encuentra muy lejos va a llegar en una segunda barrida, con lo cual mi radar lo puede interpretar como un objeto que está mucho más cerca que la realidad. Vemos aquí un diagrama en bloque muy simple de un radar, donde tenemos nuestra antena, la misma para transmisión y recepción, un duplexor, que es un sistema que permite conectar transmisor o receptor, es una llave que conmuta entre transmisor y receptor, de manera que durante un instante está en el modo transmisión, en el cual vamos a enviar la potencia máxima de nuestro radar, nuestro tren de pulsos. Un instante después el duplexor va a conectar la antena al receptor para leer los ecos que llegan a la misma. Por supuesto tendremos una fuente de alimentación común a todo el equipo, un sistema de sincronización que va a permitir, junto con el display, hacer la conmutación entre transmisión y recepción, medir los tiempos y calcular distancias y azimut que serán presentados en el display. Aquí vemos representado en forma muy simple cómo funciona el duplexor cuando transmitimos y cuando recibimos. Los radares Doppler, utilizados generalmente para medir velocidad del blanco o para disminuir clústeres, funciona con el agregado de un filtro Doppler. De manera que el transmisor va a transmitir pulsos a una frecuencia f sub t, frecuencia de transmisión, y si el blanco está en movimiento, sabemos que el eco va a tener una frecuencia diferente. Si se está alejando de nuestro radar, va a tener una frecuencia menor, y si está acercando, tendrá una frecuencia mayor por el efecto Doppler que ya conocen. De manera que el receptor va a recibir un eco a una frecuencia de recepción, f sub r, distinta a la frecuencia de transmisión si el blanco se está moviendo. Estas dos frecuencias entran a una etapa de filtro Doppler que va a medir el delta F, la diferencia de frecuencias, y en función de eso va a permitir calcular la velocidad y presentar la misma en un display. En este diagrama en bloque vemos un equipo más complejo que transmite con dos frecuencias diferentes, por lo tanto tendremos dos transmisores a frecuencia F1 y F2, dos receptores a frecuencia F1 y F2. Los transmisores a su vez tienen moduladores. Podemos no solo transmitir pulsos, sino modular esos pulsos para que tengan características particulares. El diplexor es un componente circuital que va a permitir elegir cuál de los dos transmisores se va a conectar mediante el duplexor a la antena. Duplexor que va a conmutar entre etapa de transmisión y etapa de recepción. El equivalente al diplexor, que permite elegir transmisor de frecuencia 1 o transmisión de frecuencia 2, en el receptor tenemos el selector de frecuencias, que es un sintonizador que permite elegir entre recepción de frecuencia 1 o recepción de frecuencia 2. Obviamente el hecho de poder transmitir y recibir dos frecuencias diferentes permite calcular la diferencia de frecuencias, efecto Doppler por ejemplo, sumar o restar frecuencias y hacer un montón de operaciones que van a permitir desde eliminar blancos móviles, eliminar blancos quietos, elegir qué tipo de blanco queremos analizar y características particulares como las que ustedes conocen en los radares ARPA. En esta foto ven la parte interna de un radar de navegación de dos frecuencias. Sabemos que el hecho de tener dos frecuencias implica que tenga dos longitudes de onda y sabemos por la ecuación radar
que si tiene dos longitudes de onda, tenemos dos alcances diferentes. Vemos aquí las dos guías de onda, una para cada frecuencia, y todo un array o conjunto de antenas que estoy mostrando en este momento. Todas son antenas del tipo bocina, es decir, elementos metálicos que se abren como si fueran un embudo en su extremo, y vemos las distintas formas que tienen las guías de onda. Esto tiene relación con la adaptación de impedancia y con las características del óvulo de radiación que va a generar este radar. Existen los radares con antenas de deflexión electrónica. Este tipo de radar no tienen movimiento mecánico, la antena es fija. El barrido con distintos ángulos se logra alimentando de manera distinta al array o conjunto de antenas que vemos representados aquí a la derecha en este dibujo, con una serie de placas que controlan justamente la potencia que va a recibir cada antena, y eso genera el equivalente a un movimiento mecánico de la antena, aunque físicamente la antena siempre está fija. Dentro de los tipos de presentación, tenemos la presentación tipo A, la más antigua, no la van a encontrar en ningún equipo moderno, en el cual teníamos un eje que representaba el tiempo, sobre el cual se veía un pulso que era el eco que llegaba del blanco. De esta manera, midiendo este tiempo, teníamos referencia a la distancia a la que se encontraba el blanco. En la presentación tipo B, la antena está en este lugar. Aquí vemos dibujados algunos clústeres. Todos estos son clústeres de superficie, clústeres puntuales. La antena de nuestro radar está aquí y representa, como si fuera una carta Mercator, los blancos, donde acá está representado 0 grados, 180 grados hacia la izquierda, 180 grados hacia la derecha, y a medida que me muevo hacia arriba, estoy midiendo la distancia a cada uno de los blancos. Lo que van a encontrar al día de hoy son las presentaciones PPI, presentación o indicador de pantalla plana, en el cual tendremos un barrido que sigue al movimiento físico o al movimiento electrónico, si estamos hablando de radares de deflexión electrónica, de nuestra antena, con cierta persistencia sobre la pantalla para poder mantener los ecos visibles durante un ciclo completo de 360 grados. Un componente secundario que van a encontrar con los radares son los transponders. Los transponders son circuitos que, cuando son excitados por la potencia de un radar, cuando le llega el pulso del radar, responden a ese pulso enviando información. Esto es lo que constituye los llamados radares secundarios. Es decir, nuestro radar tiene que tener un circuito llamado circuito secundario que va a recibir información del transponder cada vez que el transponder es interrogado por el pulso primario del radar. Los transponders, donde tenemos por ejemplo los sistemas EPIRB, responden enviando información, características del blanco, dirección, velocidad, etc.